Ok, es un deber mío respetar el tiempo de aquellos que han ingresado oportunamente, así es que vamos a dar inicio a esta reunión haciendo la presentación y posteriormente daremos la posibilidad de que las personas que se unan puedan hacerlo también. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Todos bien? Sí, perfecto. Ok, Fuerte y claro. ok, gracias. Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien realmente. Mi nombre es Juan Morón Audante, director del proyecto JMA Technology. Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nos hemos convocado en esta oportunidad para realizar un webinar. Espero que sea el inicio de una serie de reuniones de esta naturaleza. En la medida que tenemos como propósito, nos hemos planteado como propósito, la posibilidad de crear una comunidad en donde podamos intercambiar datos, información, planteamientos, derroteros respecto de algo que nos está afectando y que a veces no reparamos o no nos detenemos a pensar en el impacto que esto tiene. Nos estamos refiriendo a las nuevas tecnologías y cómo éstas están transformando nuestras vidas, cómo éstas están transformando la sociedad sin que nos hayan pedido permiso. ¿Ok? Entonces, este es un propósito que nos hemos planteado desde este proyecto. Ahora, en realidad, esto no es nada nuevo. Y para dar a conocer todos estos planteamientos, estamos haciendo uso de dos herramientas que ya se conocen y ya se utilizan. Por un lado, un blog, en donde daremos a conocer un conjunto de artículos donde discutamos todas estas problemáticas. Y por otro lado, un podcast en donde podamos al mismo tiempo recoger información a través de entrevistas desde el sector privado y desde el sector público para ir tomándole el pulso a qué se está haciendo como país respecto de estos temas. Como decía, en realidad estos procesos no son nuevos. De tanto en tanto la humanidad ingresa a estos procesos en donde se van desmontando todo lo que conocimos en términos de parámetros sobre los cuales giró el mundo, por ejemplo, en el siglo XX, pero al mismo tiempo se están construyendo los nuevos parámetros sobre los cuales girará el mundo en el siglo XXI. Y por eso precisamente es que asistimos a más dudas que certezas al respecto. Si algo caracteriza en estos momentos la historia contemporánea es justamente la incertidumbre de no saber hacia dónde realmente estamos caminando. Eh, Yuval Harari, uno de los historiadores contemporáneos más importantes, solía decir que cada etapa de la humanidad, cada sociedad que transita por procesos similares, necesita una narrativa que le explique su derrotero. Y tenía toda la razón, porque en realidad la sociedad contemporánea aún no termina de construir su narrativa así como la tuvo la sociedad del siglo XX. Y por eso es que nos enfrentamos a un conjunto de incertidumbres. El tema y el propósito nuestro es que podamos prepararnos a través de ese intercambio, a través de ese feedback entre la sociedad civil y las distintas instancias, prepararnos para poder enfrentar eh, este proceso que nos ha tocado vivir, porque no es sencillo. Implica trastocar todo lo que conocimos en términos de sociedad, en términos de cultura, en términos de economía, cómo se organiza la lógica de los negocios. Todo eso está cambiando a una velocidad que muchas veces, como reitero, no nos ponemos a pensar por distintas circunstancias. ¿Ok? ¿Qué hemos elegido o cuál ha sido el tema que hemos elegido para esta oportunidad? En realidad es un tema que aparentemente puede ser ya conocido. Es más, forma parte de nuestro lenguaje coloquial. Sin embargo, a raíz de una pequeña encuesta que se hizo, nos dio la certeza de que estábamos en el camino correcto en la elección del tema. En una encuesta que les menciono, aplicada a un grupo de estudiantes universitarios, se le preguntó si conocían el tema. Más del 70% lo conoce. Pero cuando queríamos hurgar un poco más allá y preguntarles o plantearles si podían dar una ligera idea de qué cosa era la digitalización, por ejemplo, ahí venían los problemas.
Y como digo, eso nos dio la certeza de trabajar y de plantear este tema como punto de partida para estas reuniones. Entonces, el tema para el cual los hemos convocado es justamente la digitalización, ¿no? La era digital y todo lo que eso implica. Ahora, no quiero entrar a más detalles, puesto que eso lo vamos a desarrollar a continuación. Así es que daremos paso a quienes estén ingresando en estos momentos al enlace y nos adentraremos a este fascinante mundo de la digitalización. Un segundo, por favor. Ok, así es que vamos a comenzar entonces. Am, técnicamente hablando, la digitalización es un proceso en donde cambiamos los formatos físicos que hemos conocido, fotos, libros, música, videos, a un formato digital, a un formato de ceros y unos. El problema con la digitalización es que no solamente es una cuestión técnica. Mirar así la digitalización es como ver el problema con un solo ojo, y esa no es la historia. La digitalización es un problema que va muchísimo más allá de la cuestión técnica. Y es que en el proceso de la digitalización se han juntado un conjunto de nuevas tecnologías, lo cual ha creado una dinámica absolutamente disruptiva en la historia contemporánea. Ahí, en ese proceso, aparece la inteligencia artificial, las plataformas digitales, las cadenas de bloque, el big data, la presencia masiva de los robots, etcétera, etcétera. Y entonces ese proceso ha generado un proceso, como digo, absolutamente disruptivo que no habíamos conocido en el pasado. Ahora, para ser más precisos, cuando hablamos de la digitalización, porque esa parte es central, todos o la gran mayoría probablemente recuerda que en el pasado, cuando hablábamos de medios físicos, estábamos hablando de los medios analógicos, ¿no? El hecho de utilizar los famosos cassettes, probablemente la gran mayoría de ustedes no recuerda los cassettes, pero aquellos que vienen del siglo pasado, recuerdan que para escuchar música con cassettes había que tener a su vez un equipo diferente que pudiera reproducir la música. Hoy eso no ocurre. ¿Y por qué razón? Porque esos medios analógicos, esos contenidos analógicos han sido procesados computacionalmente y han sido transformados, han sido modificados en su formato en ceros y unos, los famosos bits, ¿verdad? Y entonces, esa información que estaba analógicamente estructurado, hoy se encuentra digitalmente estructurado. Y cuando ya tenemos esos datos con un formato absolutamente distinto, ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Pueden procesarlos, pueden comprimirlos, pueden generar modelos de predictibilidad, como veremos más adelante. Y a todo ese proceso ustedes le van a denominar digitalización. Este proceso no hubiera sido posible si es que no hubiera contado la digitalización con factores que ayudaran a su desarrollo. Para comenzar, la presencia de los sensores ha sido importantísima en el desarrollo de este proceso. ¿Por qué razón? Porque ha permitido a través de ellos captar datos en tiempo real, lo que ha ayudado a la mejora en la toma de decisiones en diferentes sectores de la actividad económica. La expansión de la comunicación inalámbrica ha sido fundamental. Hay estudios que demuestran que cada vez que se expande la banda ancha, por ejemplo, en 10%, el PBI crece aproximadamente en 2,5%. El desarrollo de redes, pero no a la usanza tradicional, sino a la usanza actual, sino en el sentido de lo que actualmente se utiliza a través de las redes e informática. Eso ha sido muy importante para el desarrollo de la digitalización. El despliegue de robots y de máquinas inteligentes ha ayudado a la recomposición de los procesos productivos y por lo tanto ha multiplicado el proceso de la digitalización también. Evidentemente, este proceso no hubiera sido posible sin
el desarrollo del poder computacional para procesar datos. Y por último, el proceso y la inserción de las plataformas digitales en el corazón de la digitalización. Prácticamente han jugado, como suele decirse en el argot deportivo, en pared. Por un lado la digitalización y por otro lado, complementariamente y retroalimentándose permanentemente las plataformas digitales. Por una sencilla razón, porque las plataformas digitales han provisto de ingentes cantidades de datos al proceso. Al respecto volveremos posteriormente, pero no olvidemos que esos procesos han sido muy importantes. Decíamos hace unos segundos que la producción de datos ha sido central en el proceso de la digitalización. Es más, suele decirse que el corazón de la digitalización son los datos. Y es que hemos llegado a tal nivel de datos que sería imposible imaginarlos, por lo menos en términos de la capacidad de discernimiento que nosotros tenemos. Ustedes pueden, en general, ver, visualizar, saber de dónde parten estos datos, ¿no? Desde núcleos como los mainframe, los centros de computación, los servidores de clientes, desde Internet, los servicios móviles, las redes sociales o los datos que se utilizan y se almacenan actualmente en las nubes. Ese proceso nos ha generado tal cantidad de datos que hay instituciones que han determinado que, por ejemplo, cada 60 segundos se producen estos datos que les voy a mencionar. 98.000 tweets cada 60 segundos, alrededor de 700.000 actualizaciones en Face, 11 millones de mensajes instantáneos, alrededor de 700.000 búsquedas de Google, 168 millones de mails enviados, 1.820 terabytes de datos creados y por último, cada minuto alrededor de 229 usuarios en la red móvil. Esa cantidad de datos es monstruosamente grande. El tema aquí es que probablemente hasta las categorías de gigabyte nosotros podíamos tener una clara idea de qué significaba cada nivel de datos que se producía. Pasamos desde los kilobytes a los megabytes y finalmente a los gigabytes. Y hasta ahí, digamos que no había mucho problema porque podíamos entenderlo, podíamos procesar eso. Pero luego cuando aparecieron las categorías de terabytes, petabytes, exabytes y zettabytes, que son los que se utilizan actualmente, la historia cambió porque nuestro cerebro perdió la capacidad de poder determinar la magnitud de esas cantidades de datos. Solo para puntualizar, entre el 2010 y el 2020 aproximadamente, la producción de datos en zettabytes creció más del 2000%. En estos años transitamos en alrededor de 170 zettabytes. Las proyecciones para el 2035 son que vamos a llegar a 2143 zettabytes. Y cuando decimos eso, nuestro cerebro probablemente diga, ¿y qué significa eso? Porque no tenemos el valor de referencia en nuestro cerebro para saber que es una magnitud muy grande, pero muy grande. Por eso es que encontramos esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, en donde se ha podido determinar que un zettabyte se equivale, por ejemplo, a 17.200 millones de iPods. Para ir un poquito más allá, si ustedes unieran un iPod tras otro, como una suerte de una cola de cometa, podrían dar varias vueltas alrededor del mundo con esa cantidad de iPods. Pero para mí la equivalencia más pertinente es esta. Un zettabyte equivale a una película de alta definición cuya duración es de 36 millones de años. Y obviamente a partir de ahí sí hicimos un pequeño cálculo, ¿no? Si un zettabyte equivale a una película de 36 millones de años, 2.143 zettabytes equivalen a 77.148 millones de años. Es decir, ustedes podrían comenzar a ver una película con sus hijos, y luego con sus nietos, y con sus tataranietos, y luego con los hijos de los tataranietos, y los hijos de los hijos y de los hijos, y nunca terminarían de ver esa película. A ese nivel de cantidad de datos, de producción de datos, hemos llegado en el mundo. Y allí es donde surge justamente la enorme necesidad en la sociedad contemporánea
de capital humano que se forme con habilidades para poder tratar esa ingente cantidad de datos. Pero no solamente en términos de procesamiento de datos. Ahí se cae de madura la presencia de estos profesionales en data science, en análisis de datos. Pero no solamente eso, sino profesionales que tengan que darle seguridad a esos datos. Y por eso es importante entender la naturaleza de este proceso, porque cuando comenzamos a hurgar en las raíces del proceso, en la naturaleza del mismo, nos damos cuenta que hay un conjunto de áreas para las cuales la sociedad contemporánea no está preparada y de dónde ustedes pueden extraer nuevas formaciones profesionales. ¿Ok? Ahora, en pantalla ustedes están viendo algo que era inevitable. Así como ha venido creciendo la producción de datos, era inevitable que teníamos que producir medios de almacenamiento de datos. Y es por eso que consideramos esta línea de tiempo en pantalla que ustedes están viendo. Aquellos que nacieron por allá por los 70s, probablemente se acuerden de las tarjetas, las famosas tarjetas perforadas de un modelo de la IBM 360-115. Bueno, estas tarjetas eran importantes porque permitían la introducción y el almacenamiento de datos y de información en las computadoras de aquel entonces, de aquellos años. Para que tengan una idea, 10.000 tarjetas podían almacenar 10 megabytes de datos, de información. Posteriormente aparecieron los disquetes. Han de recordar estos medios de almacenamiento de datos bastante flexibles. Podían almacenar 1.44 millones de megabytes. En el proceso aparecieron los DVDs y los CDs. Los CDs con una capacidad de 700 megabytes y los DVDs con una capacidad de 4.7 gigabytes. E irrumpió en la historia de almacenamiento de datos los USBs. USBs de 2 gigabytes. Ahora sí, para que puedan tener una idea cabal de lo que significa más de 900 fotos. Y un USB de 128 gigabytes equivalían o podían almacenar allí 60.000 fotos, para tener una idea de la equivalencia y de la capacidad de almacenamiento que esto significaba. Pero a inicios del 2000, la humanidad se vio inundada o posibilitada con un medio de almacenamiento de datos que no se había pensado en el pasado, la nube, ¿no? Y parece mentira, pero cuando ustedes, no estoy bromeando, cuando ustedes a una persona, a un ciudadano de a pie le preguntan o le dicen, nosotros podemos almacenar datos en la nube, y probablemente levanten la cabeza y miren al cielo. Fuera de broma. Y el tema es que la nube, informáticamente hablando, no es más que un conglomerado de servidores remotos que actúan justamente como procesamiento de datos. Son grandes centros de almacenamiento de datos, puesto que hay una capacidad enorme de informática para poderlos almacenar y a partir de ellos generar una serie de servicios. Tan es así que ustedes en cualquier parte del mundo pueden acceder a los datos que ustedes tienen en la nube. Esa es la enorme ventaja respecto de todos los otros medios de almacenamiento. Ahora, como para no perder de vista que estamos en un proceso de transformaciones profundas, hace unos pocos, probablemente 2 años, en algunos casos algunos meses, viene trabajándose en distintos medios de investigación muy importantes en el mundo la posibilidad de almacenar datos en el ADN del ser humano. Ustedes saben que el ADN es en esencia una unidad de almacenamiento de nuestra historia genética, ¿cierto? De todo lo que nos ven, de todo lo que nos vemos, el ADN se encarga de almacenarlos. Bueno, los investigadores del MIT, por un lado, y los investigadores de algunos centros privados de investigación de ingeniería genética han determinado de que es posible almacenar datos en nuestro ADN. Solo para puntualizar algunas cosas, la revista Nature justamente escribió el artículo al respecto y es, entre comillas, sencillo poderlo explicar. Ustedes saben que ahora los datos son digitales y por lo tanto estamos hablando de datos binarios, ¿cierto? Ceros y unos. Bueno,
Este procedimiento o esta posibilidad significa que se pueden fijar los datos binarios en cada uno de los nucleótidos de los que está compuesto el ADN. Cada ADN tiene 4 compuestos: adenina, timina, citosina y guanina. Y en cada uno de ellos ustedes pueden fijar un par de bits. Y la posibilidad es tan grande que almacenar datos de esa naturaleza nos genera al mismo tiempo la posibilidad de poder almacenar un exabyte. Y un exabyte significa 10 a la 18 ceros. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de almacenar 1 trillón de datos, de bytes, en cada una de estos nucleótidos. Eso no tiene comparación, pero tiene un gran problema, o 2 problemas. Número 1, así como la secuenciación del ADN hace algunos 20 años costaba poco más de $100 millones, hacer este procedimiento para almacenar datos aún es extremadamente costoso. Hoy ustedes pueden hacer la secuenciación del ADN alrededor de 1.000 euros, o su equivalencia en dólares también. Pero esto escapa a toda posibilidad en la actualidad todavía. Pero tiene una enorme ventaja: la duración. Todos los otros medios, incluyendo la nube, tienen limitaciones físicas tangibles. El periodo de caducidad puede ser más largo o más corto, pero finalmente caducidad. En cambio, el periodo de mantenimiento de datos almacenados en el ADN es muy grande. Tanto así que, por ejemplo, en España, en Alicante, se encontraron moléculas de homínidos de hace 2 millones de años. Y a partir de ellos se han podido reconstruir la secuencia genética de estas especies. Entonces, nos enfrentamos a una posibilidad, tanto como la secuenciación genética, cuando nadie creía que sería posible, finalmente se logró. Y por lo tanto, es una posibilidad que también está latente. Ahora, en este proceso, la reducción de costos y de almacenamiento ha sido fundamental, realmente. Por un lado, la reducción de precios de los sensores, pasamos de 1.30 a medio dólar, lo cual ayudó a que muchas empresas y actividades puedan contar con sensores, pero también, y probablemente el impacto más importante, haya sido el costo de procesamiento de datos. A inicio de los 90, fin de los 90, inicio del 2000, procesar un gigabyte costaba poco más de $500. En la actualidad, procesar ese mismo gigabyte cuesta 0.05 centavos de dólar. Indudablemente eso ayudó a que el proceso de la digitalización se incrementara notablemente. Ahora, algo que es central entender, para poder entender este proceso, es que si nosotros no hacemos las cosas correctamente, no vamos a entender lo que implica eso. Hablar de digitalización implica fundamentalmente, estructuralmente, implica infraestructura digital. Sin eso no es posible hablar de digitalización. Y por eso es que la conectividad básica, la conectividad avanzada, la capacidad de procesamiento digital de datos, los servicios digitales y los sensores son centrales en este proceso. Y aquí voy a tener que hacer una pequeña digresión, pero que es fundamental. Nosotros en el Perú, y ahí está la información, según se dice, estamos apostando por desarrollar la digitalización. Sin embargo, tenemos uno de los proyectos más importantes que probablemente hayamos planteado en este sentido, y es referido a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Este es un proyecto que comenzó en el 2011, ya tiene más de una década, y sin embargo no termina de completarse. Luego volveremos a ver, pero quería dejar planteado como una semillita en la explicación. Entonces, para terminar y concluir esta parte, infraestructura digital es lo único que hará posible que la digitalización sea real
Hablar de digitalización sin infraestructura es pensar más o menos como en el sexo de Los Ángeles. Ok, ahora me gustaría que por favor fijaran su visión en esta imagen que está a la izquierda. A mí me sucedió algo particular. Cuando pensaba en esta reunión y en la posibilidad de em, expresar qué cosa, qué podríamos mostrar como ventaja para la digitalización, esta imagen capturó mi atención. ¿Por qué razón? Porque vino a mi mente dos imágenes al mismo tiempo. Una, la del Ministerio de Justicia y sus salas u oficinas atestadas de expedientes judiciales. Y dos, el caso de los hospitales, atestados también de las historias clínicas. Eso fue automático, realmente. ¿Ok? Am, ahora, miren y fijen su atención en la imagen que está a la derecha y obsérvenla por unos segundos. Ahora, eso que probablemente haya aparecido o haya llegado a sus cerebros es lo que implica las ventajas de la digitalización. ¿Por qué razón? Porque en esa imagen que está en la parte derecha inferior, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo organización, estamos viendo seguridad, estamos viendo flujo de información, estamos viendo reducción de costos, estamos viendo reducción de costos de transacción, disponibilidad de recursos de información 24/7 todos los días del año. Esas son las ventajas de la digitalización. Probablemente no es que la digitalización nos vaya a solucionar todos los problemas que tenemos en las distintas organizaciones, eso hay que decirlo también. Sin embargo, nos crea y nos genera enormes ventajas comparativamente hablando. ¿Me permiten, por favor, unos segundos? Me están haciendo una observación. Voy a interrumpir brevemente, por favor. Ok, volvemos entonces. Ok, ahora aquí en esta imagen que estás viendo, vamos a hacer una suerte de un antes y un después, ¿ok? Porque aquí tengo que explicarles algo que es inevitable, pero que lo van a entender las razones por las cuales es importante hacerlos. Cuando hablamos de digitalización, hay que hacer una diferencia entre lo que se dice al respecto en la literatura anglosajona y lo que se dice al respecto en la literatura hispana. Y es que en la literatura anglosajona hacen una meridiana diferencia entre dos términos, digitization y digitalization. Esto lo estamos haciendo no por un prurito de snob, sino porque es muy importante explicarlo. Cuando hablamos del primer término de digitization, estamos hablando de una modificación de esos datos analógicos que ya vimos en datos digitales, en los bits, en los ceros y unos. Y hasta allí termina este término, hasta allí se expresa este término, digitization, modificación del formato, de un formato analógico a un formato digital. Pero luego, cuando esos datos digitalizados o esos datos digitales son utilizados en la mejora de los procesos empresariales, ya sea en procesos de gestión o en procesos de producción, entonces en la literatura anglosajona ya no se denomina digitization, se denomina digitalization. Y aquí viene el problema. El problema es que cuando ustedes en el mundo hispano se fueron a buscar las traducciones en cualquier diccionario, los reto a que ustedes hagan este ensayo y ponen digitization, el diccionario te dice que eso significa
digitalización. Y cuando ustedes buscan digitalization, el diccionario también te dice que es digitalización. Y entonces probablemente en el mundo hispano, por conveniencia o por comodidad, decidimos que todo era digitalización. Pero reitero, el tema es que cuando hablamos de digitalización estamos hablando implícitamente de dos procesos diferentes, que son complementarios, ok, pero cada uno de ellos tiene su razón de ser. Y ustedes dirán, ¿y por qué es importante hacer eso? Al final, yo digo digitalización y supone que son datos que antes eran analógicos y ahora son digitales. El problema surge cuando ustedes van a aplicar una estrategia de desarrollo digital y no reparan en que la primera etapa corresponde exclusivamente, fundamentalmente a la transformación, a la modificación de los parámetros de datos. ¿Ok? Ahora, un tercer componente que sí no ha tenido problema para poder utilizarse indistintamente en ambos mundos es el de la transformación digital. Pero este es fundamental también porque está dentro de todo el proceso de la digitalización. ¿Ok? En esta imagen a la izquierda ustedes están viendo, por ejemplo, una, un departamento tradicional en el primer mundo, probablemente atestado de personas, de escritorios y de papeles. Cuando a ese tipo de organizaciones ustedes le insertan herramientas y tecnologías digitales, producimos lo que estamos viendo a la derecha. Es decir, organizaciones con una nueva lógica de organización al mismo tiempo y por lo tanto con una nueva lógica de generación de valor para el mercado, para la sociedad. Entonces, si queremos ver una suerte de secuencia, podríamos decir que la digitalización, que en el fondo implica digitalization, digitization y digitalization, es seguida por lo que se hace con la transformación digital. Ahora, al comenzar habíamos dicho, digitalización es muchísimo más allá que una cuestión técnica. En términos económicos implica una nueva lógica de negocios, implica deslocalizar la producción, implica transformar la estructura de los mercados tradicionales. Solo les planteo un elemento al cual podríamos volver después para establecer las diferencias. Los mercados tradicionales no eran, en ellos no era posible trabajar con la lógica de los efectos de red. En la economía digital sí es posible y además es inevitablemente inherente a la lógica de los mercados en la economía digital. Se incrementa la competencia local y global. La posibilidad de almacenar grandes datos, ya lo hemos visto, es absolutamente recurrente a este proceso. Y la transformación de los sectores hace que las cadenas, no solamente nacionales de valor, sino las cadenas globales de valor, también cambien y modifiquen su lógica. Y la transformación digital, como dijimos, es cambiar profundamente la lógica organizacional, la lógica de gestión, la lógica y la nueva forma de encarar la obtención de valor en las organizaciones para ponerlas a disposición del mercado. Cuando la digitalización se inserta en los procesos productivos o en los procesos de fabricación de las plantas, se produce un fenómeno que hoy se le conoce como la industria 4.0. Y es que con la industria 4.0 estamos asistiendo a un proceso absolutamente diferente de la industria que predominó y que existió y que aún sigue existiendo en muchos países, para bien o para mal, con características del siglo XX. Eso lo vamos a ver a continuación. Acá sí nos vamos a detener unos minutos, puesto que tenemos que hacer una meridiana diferencia entre la economía tradicional y la economía digital. En la parte inferior de la imagen, de la diapositiva, ustedes pueden ver tres círculos en donde estamos dando a conocer cuál era la lógica simplificada que seguía o que siguió la economía tradicional. En la economía tradicional ustedes tenían recursos que eran provistos y que son provistos por la naturaleza, ingresaban a una planta, a una fábrica, eran procesados y transformados en ellas,
y posteriormente obteníamos bienes finales o intermedios con determinada generación de valor. Implícitamente, en ese tipo de organización lineal, usábamos un criterio lineal en la obtención de valor, a diferencia de lo que pasa en la economía digital, como veremos a continuación. El tema es que en la economía digital, ustedes no utilizan recursos naturales para producir. Esos datos, esa información que se van generando en la economía digital, son los insumos que se requieren para la producción digital. Ustedes dirán, ¿y qué se emplea en la, perdón, qué se obtiene en la producción digital? Se obtienen productos digitales. ¿Y cuáles son esos productos digitales? Bueno, para comenzar, los productos digitales no son físicos. ¿Y cuáles son esos productos digitales? Archivos de audio, archivos de video, ebooks, cursos online, softwares online, videojuegos online, herramientas web, servicios online en general. Y para cerrar el círculo, los pagos que se hacen por estos productos digitales no se hacen físicamente, se hacen vía Internet. En consecuencia, es una lógica absolutamente diferente a la que se emplea en la economía digital para producir los productos digitales o los productos que se comercializan en esta economía. Hay dos formas de poder diferenciar estas dos economías que coexisten y van a seguir coexistiendo probablemente en esta región, en esta parte del mundo. La economía tradicional se basa en aquello que los economistas denominan rendimientos marginales decrecientes, en tanto que la economía digital se sostiene en aquello que se denomina rendimientos marginales crecientes, los cuales son resultados, y no podía ser de otra forma, de los efectos de red. ¿Y por qué los efectos de red son importantes para la economía digital? Por una sencilla razón, porque a diferencia de la economía tradicional, en los efectos de red, más sí es importante. ¿Cómo así? Bueno, en la medida que las plataformas digitales ponen a disposición de los usuarios una serie de servicios gratuitos y al mismo tiempo le dan la posibilidad a muchos desarrolladores de softwares y de contenidos, estos son los que crean aplicaciones que al ser puestas sobre esos servicios gratuitos de las plataformas de red van creando la demanda. Por eso se dice que mientras la economía tradicional estuvo basada en economías de oferta, la economía digital está basada en economías de demanda. Y un elemento adicional, los productos, esos de lo que hemos hablado en la economía digital, son productos absolutamente personalizados. Y por eso hablamos ya no de consumidores exclusivamente, sino hablamos de prosumidores. ¿Ok? Tecnológica. Y allí sí tengo mis reparos. No creo que toda economía finalmente termine siendo digital. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón? Porque eso significaría que todos los caminos nos van a conducir al mismo resultado y eso no es posible. Permítame un segundo. Decía que aceptar esta premisa de estas dos instituciones internacionales es aceptar una suerte de determinismo tecnológico y allí sí expreso mis discrepancias, porque no es posible que toda economía finalmente termine siendo digital. Probablemente puedan utilizar una serie de herramientas digitales de tecnología digital, pero en estricto sentido van a seguir siendo preponderantemente tradicionales. Y probablemente me acusen de pesimistas, pero creo que, por ejemplo, en el caso del Perú, coexistirán una serie de actividades conjuntamente con la economía digital,
pero difícilmente van a llegar a transformarse. Cualesquiera que sea finalmente lo que pensemos respecto de la digitalización, lo cierto es que para un conjunto de instituciones, estas van a producir en esta década una cantidad monstruosamente grande. Está previsto que esta economía pueda producir 100 trillones de dólares en esta década. Ahora, si vemos en términos de país, probablemente el país, perdón, no probablemente, el país más digitalizado del mundo sea Estonia. En Estonia solamente hay tres cosas que no pueden em, realizarse digitalmente. Por un lado, el casamiento, el divorcio y la compra de propiedades. Después, todo lo demás, absolutamente todo, se realiza en línea. Llegar a esos niveles de digitalización significó un trabajo muy arduo realmente. Estonia comenzó en los 90 este proceso y hoy puede darse el lujo de decir que tienen un país prácticamente digitalizado. El Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que, por ejemplo, si la región se digitalizara, vería su PBI, su Producto Bruto Interno, incrementar en alrededor de 6 puntos porcentuales. Eso significa más de 325 mil millones de dólares. Así como para los países es importante la digitalización, con mayor razón para las organizaciones empresariales. Probablemente, si algo tipifica a la digitalización y al proceso que vivimos en estos momentos en el mundo, sea la disparidad de opiniones respecto de una serie de temas comprendidos dentro de esta temática. Y uno de ellos es, por ejemplo, es que no van a encontrar acuerdo entre la importancia que tiene la digitalización para las empresas. En algunos casos, de acuerdo, se encuentran elementos comunes, pero generalmente son muy dispares. Dentro de esa disparidad, encontramos para esta presentación que muchos coinciden en estas 6 razones por las cuales la digitalización es importante para las empresas. La mejora de la experiencia del cliente. El cliente ve mejorar su experiencia comercial en la medida que los canales minoristas están a su disposición en tiempo real. Les permite un acercamiento muchísimo más grande con las marcas que había en el pasado y por lo tanto la experiencia del cliente con cualquiera que sea las marcas en tanto y en cuanto estén digitalizadas pues es mucho más rica. Es indudable que mejora la productividad. Eso implica que las empresas, las organizaciones pueden hacer más en menos tiempo y eso redunda directamente en el incremento de la productividad. Atrae el talento, indudablemente. Aquellos profesionales que ven en ciertas organizaciones cómo es que su dinámica empresarial a raíz de la inserción de herramientas digitales o de tecnologías digitales van siendo mucho más dinámicas, bueno, son atraídos para insertarse en ellas. Amplían las oportunidades, indudablemente, lo acabamos de mencionar, la posibilidad de generar una serie de negocios nuevos, digitales, es muy grande. El tema es si se cuenta con las habilidades para poder determinar o potenciar el desarrollo de la digitalización al mismo tiempo. La mejora de datos. Uno de los temas que probablemente pasa desapercibido es que, si bien es cierto, los datos son el corazón de la digitalización, lo que no termina de verse con claridad es que a partir de los datos, este proceso y sobre todo las plataformas digitales, y por eso se habla de economías de plataformas, generan modelos predictivos cada vez con mayor precisión, a tal punto que, por ejemplo, la profesora emérita de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Susana Zuboff, escribió un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia. Y en este libro ella narra y describe con meridiana claridad cómo es que las Big Tech han hecho uso de la extracción de datos para modelar sus predicciones y sus niveles de predictibilidad han sido tan grandes que les han permitido indudablemente acercar
en los gustos y preferencias de esos consumidores o de esos prosumidores, como decíamos. El acceso a nuevos mercados, eso es indudable. La posibilidad de insertarse y romper la aldea local para ir a la aldea global es más que evidente con estas nuevas tecnologías, puesto que existe la posibilidad de acercar mm, consumidores que se encuentran en otras partes del mundo con mayor facilidad respecto de lo que se hacía en el pasado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la digitalización para las empresas es muy importante. Ayuda a romper los círculos dentro de los cuales se encontraban en la economía tradicional. Y para no, un poco, para tener una idea de por dónde va la digitalización en el Perú, era inevitable plantear este tema que están viendo en pantalla. Y aquí hay una lectura bastante particular, por lo menos desde mi punto de vista. Hay una lectura y una narrativa desde las instancias gubernamentales o del Estado que desarrollan o que tienen la responsabilidad de llevar la digitalización. Y por otro lado, un conjunto de indicadores que instituciones privadas en el mundo van señalando por dónde se encuentran los distintos países del mundo en términos de digitalización. Pero veamos estas cifras. Estas cifras que están viendo en pantalla, en imagen, se han extraído de un documento elaborado por Marushka Shokovar, Política Nacional de Transformación Digital, aspectos centrales para la equidad digital. ¿De cuándo es esto? 2022, es decir, muy actuales en nuestro país. Pero bueno, según este documento, el índice de madurez de gobiernos electrónicos nos ha llevado a ubicarnos en el top de los países que desarrollan electrónicamente sus gobiernos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo así? Bueno, lo que ocurre es que desde la Secretaría de Gobierno Digital que funciona en la PCM se han desarrollado una serie de iniciativas y normalmente las instituciones internacionales a veces se evalúan la intención de estas iniciativas gubernamentales, pero probablemente no terminan de comprender lo que de facto viene ocurriendo en el país respecto de esa temática. Esa es mi lectura, me puedo estar equivocando, ¿ok? Ahora, el índice global de ciberseguridad sí es un aspecto que merece resaltarse. En el año 2021, el Perú enfrentó cerca de 11 billones, ojo, no millones, sino billones de intentos de ciberataques. Y por lo tanto, desde el Estado se respondió con la creación de una instancia para enfrentar este problema. Bueno, eso nos ha llevado al puesto 86 de 188 países. Algo similar ha ocurrido en el tema de la inteligencia artificial, que nos ha llevado al puesto 90 de 160 países. Ocurre que en el año 2021, desde el Estado se elaboró lo que se conoce como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, más conocida como ENIA. Y el tema es que, volvemos a lo que les había explicado inicialmente, fundamentalmente se evalúa la intención del Estado respecto de lo que pretende hacer en términos de una temática particular, en este caso inteligencia artificial. Sin embargo, los invito a leer la estrategia. Tiene 90 páginas y en ellas hay una serie de tópicos. Se define la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes no aparece en el documento. Alguien me va a decir, sí, pero se puede colegir porque si tú tienes una infraestructura, tienes un centro de computación y juntas todo eso, estamos desarrollando aquello a lo que me voy a referir. ¿A qué me refiero? A que en ninguna parte de ese documento aparece la denominación de un ecosistema. Y en el desarrollo del proceso digital, si algo es importante, es la construcción de ecosistemas digitales para cada uno de los aspectos que se quiera procesar, en este caso la inteligencia artificial. Les doy una precisión. Alibaba en el año 2014, cuando hizo su primera colocación de acciones públicas, sacó un documento en el que daba a conocer toda la importancia de la organización, su visión, su estrategia, pero hubo algo que llamó la atención a muchos investigadores.
es que en ese documento de 60 páginas se mencionó 160 veces, 162 veces, perdón, la palabra ecosistema. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, habiéndose elaborado un documento de estrategia para el desarrollo de la inteligencia artificial en el Perú, no se ha mencionado ni una sola vez esa palabra. ¿Ok? Ahora, en el ranking de la digitalización de Naciones Unidas, nos encontramos en el puesto 59 de 193 países. Y finalmente, el índice mundial de innovación nos lleva al puesto 70 de 132 países. Y un poco para hacer la suerte del abogado del diablo, yo les pregunto, ¿cuántas patentes anualmente registra el Perú en la WIPO, en la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual? ¿Cuántas patentes? ¿Ok? Ahora, y aquí vienen los indicadores con los cuales sí me quedo particularmente porque sí me dicen, desde mi punto de vista, lo que realmente está ocurriendo en términos de digitalización en el Perú. Por un lado, la BBVA Internacional desarrolla anualmente un indicador que va determinando al mismo tiempo cuál es el grado de digitalización de los países en el mundo. Bueno, ese indicador nos ubica con el 31%, con un país en donde solo el 31% se ha digitalizado del país. Y uno de los indicadores que me genera o comienza a generarme una serie de sentimientos contradictorios respecto a esta temática en el país es la penetración de Internet en el quintil de ingresos más altos respecto al quintil de ingresos más bajos. Hay una diferencia de 40 puntos porcentuales de diferencia en términos de penetración de Internet. Y el indicador que sí me causa demasiados sentimientos encontrados es el tema de la penetración de Internet entre la diferencia entre las áreas rurales y las áreas urbanas. Esa diferencia es de 45 puntos porcentuales. Y entonces, cuando uno compara estos indicadores respecto de los primeros, que tampoco son tan buenos, eso que no me parece corresponder con lo que realmente pasa en la realidad. Ese indicador para mí es contundente. Y por último, si ustedes suman lo que se llama la velocidad promedio de carga y descarga, que tiene que ver con la calidad de la conectividad, entonces no estamos en el mejor de los mundos, porque estamos en general, por debajo de la media latinoamericana. Esto que están viendo en pantalla corresponde a las localidades por regiones con acceso a Internet fijo. Si ustedes ven estas barras que están en pantalla, solo el Callao, Lambayeque, Ica, Piura y Tumbes están por encima de lejos. Evidentemente Callao tiene 100% de cobertura de Internet fijo, pero el resto en promedio está por debajo del 10%. No estamos hablando de hace 10 años, por si acaso, estamos hablando de ¿qué fecha este documento? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, informe final del Grupo de Trabajo Sectorial de Naturaleza Temporal del MTC, octubre 2022, página 41, menos de un año, por lo tanto, extremadamente actuales. Y este es el caso de las localidades por regiones con acceso a Internet móvil. Indudablemente ahí estamos mucho mejor. Callao siempre tiene el 100% de cobertura también en Internet móvil. Y en la media, digamos que oscila por encima o alrededor del 30%, muchísimo más alto que en el anterior caso. Por si acaso, la fuente es la misma que en el primer caso que leímos. Y esta es un poco para una suerte de colofón respecto de la situación de la digitalización en el Perú. BBVA Internacional también crea o desarrolla el índice multidimensional del grado de digitalización en el Perú. Bueno, este indicador nos ubica en la cola, conjuntamente con Nicaragua, Bolivia y Nigeria. El Perú en el año 2020 tenía un 30% de digitalización. 2 años después, 2022, subimos un punto, 31%.
pero no fue lo suficiente como para alejarnos de la cola, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos de digitalización y hablamos, por ejemplo, de de la infraestructura que vimos al inicio y que es importante para que de verdad entendamos que el proceso de digitalización se hace real en la medida que tenemos infraestructura, es que conjuntamente con la conectividad está aparejado el tema del desarrollo de habilidades, porque sin eso el proceso es insostenible también. Y se requieren habilidades digitales para usar dispositivos, para usar aplicaciones de comunicación, para utilización de redes y por lo tanto acceder a información y sobre todo para gestionar información, pero también para potenciar el desarrollo de la transformación digital. ¿Qué habilidades necesitamos? Tres niveles de habilidades son importantes para coadyuvar al desarrollo de la digitalización. Habilidades digitales básicas, elementales, habilidades genéricas o intermedias, si quieren ustedes, y habilidades digitales avanzadas. En el primer caso son las más elementales, aquellas que están vinculadas con la capacidad o la posibilidad de operar un equipo, de emprenderlo, de encenderlos, de usar teclados, pantallas tácticas, la configuración de cuentas. Todo ese conjunto, digamos, son habilidades digitales básicas que necesitamos para poder tener un determinado rol dentro de este proceso. Las intermedias están referidas a la alfabetización digital, que implica la habilidad de poder tener comunicación digital, ¿no? De comunicarse de una unidad a otra vía digitalmente. La creación de contenido digital es importante en este nivel. El caso de la seguridad, que es absolutamente prioridad en muchos países del mundo. Y por último, la gestión y conocimiento de derechos digitales dentro de este nivel. Y ya en el nivel avanzado, bueno, ingresan aquellos que están en capacidad de usar lenguaje de programación, de procesar estos programas, de usar o de hacer análisis de datos, de desarrollar modelos y sobre todo del desarrollo de software. Estas habilidades son importantes si de verdad queremos hablar de digitalización en el mundo en general, sobre todo en países como el nuestro. Y solo para terminar, he querido plantearles este cuadro, lo que están viendo en imagen, porque nos ayuda a tener una idea, una métrica puntual respecto del desarrollo de estas habilidades que son centrales en el desarrollo de la digitalización. Por ejemplo, en términos de habilidades básicas, se han considerado tres cosas. Esto corresponde a un documento de la ELAC, Datos y Hechos sobre la Transformación Digital en la página 33. De ahí hemos tenido los insumos para poder elaborar esto que están viendo en la pantalla. ¿Ok? Y hemos considerado respecto del Perú, los polos opuestos, ¿no? Corea aparece en términos de copiado y mover un archivo con el 85%. Respecto del uso de herramientas de copiado y pegado para mayor información en un mismo documento, aparece Corea también con 82%, en tanto que el Perú aparece con un 32% para el primer ítem, y para el segundo ítem aparece con 31%. Y para el tercero, que corresponde a enviar correos con documentos adjuntos, aparece con 28%. Es decir, tenemos una media de aproximadamente 30% respecto de las habilidades básicas. Es decir, un tercio de lo que se debería tener para encarar en mejores condiciones este proceso. Y en cuanto a las habilidades intermedias, bueno, también hemos considerado tres ítems. La posibilidad de crear presentaciones digitales usando software. B, usar fórmulas aritméticas en una hoja de cálculo. Y el tercer ítem, la transferencia de archivos entre computadoras y o dispositivos. El Perú aparece con 20 para el primer ítem, 20 para el segundo y para el tercer ítem también 21. Una media de 20% respecto a las habilidades métricas, en tanto que Corea siempre aparece en el primer lugar, con una media aproximadamente de 45%. Es decir, Corea nos duplica en términos de habilidades intermedias para enfrentar el desarrollo de la digitalización. Habilidades avanzadas. Bueno, ahí sí huelgan comentarios, me parece. El Perú aparece con una media de 9% respecto de el nivel
en términos de habilidades avanzadas. Evidentemente, Corea aparece en el primer lugar y entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuán preparados estamos para enfrentar el proceso de la digitalización? Quiero terminar, no sin antes precisar 3 cosas. Número uno, la digitalización no es solamente una cuestión técnica, va muchísimo más allá. Tiene que ver fundamentalmente, más allá de la cuestión técnica, con el impacto que genera en nuestras vidas, con el impacto que genera en la sociedad y sobre todo con el trastocamiento que está generando en la dinámica mundial. Segundo, en estricto término de conceptualización, la digitalización implica, por un lado, una modificación de formatos, de un proceso de una forma digital o de un formato, perdón, analógico a un formato digital. Dos, la utilización de esta información para mejorar procesos. Ahí estamos hablando ya de digitalización propiamente dicha, si quieren ustedes. Y tres, la transformación digital, que es un proceso fundamentalmente desde una visión más micro, pero que es complementaria a los dos procesos previos. Y entonces no me queda más que agradecerles su atención y estamos llanos a aceptar una ronda de preguntas que ustedes tengan a bien plantearnos. Muchas gracias por su paciencia.